Hola a todos, bienvenidos al curso en Gestión Empresarial que ofrece Nestlé Purina en articulación con la Universidad de ANE y la Universidad Agraria. Este es el módulo número 4 del curso en Gestión Empresarial dedicado a los aspectos administrativos de la empresa. Mi nombre es Rocío Castillo de la Universidad EAN, como siempre invitándolos a pensar en grande en el marco del emprendimiento y la innovación. Empezamos hablando de fundamentos de administración y un poco dedicando esta primera parte del módulo a comprender de qué se trata todo esto de la administración, cómo nace, quiénes fueron sus grandes pensadores. En el marco de la definición del concepto de administración, podemos decir que la administración es un proceso sistemático que consiste en el desarrollo de actividades de planeación, organización, integración, dirección y control para lograr los objetivos de una organización a través de un adecuado manejo de recursos existentes. Es un proceso por medio del cual el hombre trata de organizar, de direccionar y de controlar las diferentes actividades que se realizan al interior de la empresa para poder lograr los objetivos que se ha trazado o que se ha plasmado a lo largo de su planeación estratégica, obviamente por el bien común. Entonces, la administración en sí es el hecho de poder articular todos estos procesos al interior de la organización, hacer una correcta planeación, organizar mis recursos correctamente en función de lo que ya he planeado, integrar todas estas diferentes áreas de la organización para que puedan funcionar articuladamente en pro de ese objetivo organizacional, dirigir correctamente los procesos que se han pensado para la organización y controlar que los resultados sean los que se planearon en un principio. Con esto surge la teoría de la administración o la TGA, que es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de la administración en general, independientemente de si ésta aplica en organizaciones sin fines o con fines de lucro. Por tanto, la teoría de la administración estudia la administración de las organizaciones o de las empresas en sí. Aquí tenemos cuatro de los grandes pensadores que han aportado a esta teoría de la administración o el pensamiento administrativo. Tenemos al señor Frederick Taylor, quien fue el padre de la administración científica y habló sobre la elevación de la productividad. Bien, tenemos a Henry Gantt, quien de alguna manera aportó la armónica de cooperación, habló del diagrama de Gantt o la gráfica de Gantt y las necesidades de capacitación al interior de una organización. Tenemos a Frank y a Lillian Gilbert, quienes estudiaron los tiempos y movimientos al interior de las empresas, ¿no? Cómo debemos organizar los tiempos y los movimientos en función de los objetivos o el cumplimiento de las metas. Y hablaron también de los aspectos humanos del trabajo. Tenemos a Henry Fayol, que quizá es uno de los más conocidos, que es el padre de la teoría administrativa moderna y de la división de las actividades industriales y la formulación del proceso administrativo tal como se concibe hoy en día. Con todo lo que hemos dicho, podemos entonces concluir que la administración es el ejercicio de poder planear, organizar, dirigir, controlar, integrar de alguna manera todos los recursos organizacionales para orientarlos hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa, satisfaciendo siempre las necesidades del mercado. En este proceso administrativo vamos a encontrar unos recursos de apoyo que en toda organización se dan. Son los recursos humanos o todos aquellos destinados a el capital humano, como se llama hoy día, que son las personas que realmente son el motor de las organizaciones. Los seres humanos son quienes mueven las organizaciones. Todos los recursos de materiales, que son todos aquellos que de alguna manera también nos permiten trabajar en función de esos productos y servicios que ofrece la empresa, los económicos financieros que por supuesto apalancan las organizaciones y los sistemas que ya también pueden integrar temas tecnológicos, técnicos, entre otros. Todo esto se articula, como les he dicho, en función del cumplimiento de los objetivos empresariales. Aquí tenemos un resumen nuevamente del proceso administrativo, planeación, organización, integración, dirección y control. Y ya propiamente contándoles qué es cada uno de ellos, decirles que la planeación es el proceso de pensar qué vamos a hacer,
hacia dónde nos dirigimos, cómo adelantarnos a los hechos y de alguna manera poder plasmar esa ruta que consideramos debemos seguir organizacionalmente para poder cumplir esos objetivos, plasmarlo de manera que podamos anticiparnos a los hechos, obviamente debe responder a las políticas, al objetivo, en fin, de la empresa. Aquí es precisamente en donde nos sentamos a pensar en cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos organizacionales, cuáles son esos indicadores de gestión que vamos a plasmar, con qué presupuesto contamos para ejecutar las actividades, qué actividades vamos a realizar, ¿sí? Aquí es donde nos sentamos a prácticamente estructurar ese gran proyecto que es nuestra empresa y la ejecución de cada una de sus áreas y de sus misiones específicas. En el marco del proceso de la organización, hablamos entonces de cómo se va a dirigir el trabajo. Ya sabemos que tenemos una empresa, que la hemos planeado, que hay unos objetivos, que hay unas políticas generales, que tenemos unas actividades específicas por cada área, un presupuesto asignado. Ahora debemos pensar en cómo nos vamos a organizar para que todo esto realmente dé frutos y funcione. ¿Cómo nos vamos a dirigir el trabajo? Claro, porque en una organización no todo el mundo puede hacer todo, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a decir, bueno, listo, tenemos estas áreas dentro de la organización. Tenemos el área administrativa, el área de mercadeo, el área de compras, el área de ventas, de la dirección general, ¿sí? Y pues dentro de esas áreas van a haber estos rangos de trabajo, van a haber estos cargos que son los subordinados, estos cargos que son los directivos, se van a integrar así, esta área responde a esta área, cómo nos vamos a organizar internamente para poder responder a toda esa oferta que plasmamos desde un principio para la entrega de ese producto, esos productos y servicios que genera la empresa. Integración es quién y con qué se va a hacer, ¿no? Aquí entonces empezamos a pensar en el personal, en la selección y la contratación de las personas, en qué necesidades de capacitación y de desarrollo de capacidades tienen, en qué materiales, en aspectos ya relacionados con la producción, cómo vamos a lograr que todos estas diferentes áreas de la empresa de alguna manera se integren para y trabajen sinérgicamente para cumplir con la misión y el objetivo organizacional. La dirección es cómo se debe hacer. Aquí entonces empezamos a ver figuras de autoridad y de mando dentro de la organización, quienes son los encargados de tomar las decisiones en la empresa, de supervisar, de delegar, de administrar, de generar instrucciones y comunicar que para que de alguna manera pues la línea se reciba desde una sola dirección y ahí sí pues se pueda ejecutar. Imagínense una empresa en la que todo el mundo manda. Pues es muy difícil, sería muy difícil realmente conseguir el objetivo porque cada quien va a tener una idea de cómo mandar, ¿no? Entonces aquí es donde decimos, bueno, aquí tenemos un cargo y este cargo está en cabeza de tal persona y tal persona responde a esta otra y esta otra responde a esta otra. Entonces ese es el ejercicio de la dirección dentro del proceso administrativo. Y por último, hay que controlar. Entonces, controlar los procesos involucra estar muy de cerca para supervisar y ver que lo que se hizo realmente responde a lo que se planeó en un principio, ¿sí? Evaluamos, analizamos, comparamos, miramos si hay desviaciones o si hay actividades que se están haciendo mal o que de alguna manera requieren mejoras o correcciones porque hay fallas en el proceso y de eso se trata el control, de poder estar supervisando repetidamente para poder pues dar respuesta oportunamente a las necesidades del proceso. Ahora, en el marco de todo eso, sobre todo en el proceso este de seguimiento y control, vamos a encontrar indicadores empresariales, ¿no? Tenemos el indicador de eficiencia, que es aquel que nos permite determinar cuantitativamente qué tanto logramos cumplir con la meta que nos trazamos en un periodo determinado. Tenemos indicadores de productividad que van en función de la optimización de esos insumos que de pronto utilizamos en el proceso productivo y qué tanto de alguna manera pues hemos hecho uso eficiente y efectivo de los recursos. Y los indicadores de calidad, que son aquellos que nos permiten medir si nuestros productos y servicios o si esos procesos realmente están cumpliendo con las expectativas del área y del cliente. Bien, tenemos entonces ahora sí vámonos a la definición de empresas. ¿Qué será una empresa? La empresa no es más que un ente
jurídico, una persona jurídica que es movida de alguna forma por personas naturales que somos nosotros los seres humanos y que trabajan en función de un objetivo específico a través de la entrega de productos y servicios, ¿no? Pero aquí tenemos una definición un poco más técnica y dice, se define como una colectividad integrada por uno o varios grupos sociales que unen recursos, producción, tierra, mano de obra, tecnología y capital en una base común para producir bienes o servicios mediante un orden normativo organizado y bien administrado, señalando rangos de autoridad, sistemas de planeación, comunicación, información, control y coordinados con eficiencia, modernidad, productividad, con una asistencia relativamente continua, en cuyas actividades se encuentran encaminadas al logro de un propósito, de un objetivo o de un fin específico. Aquí entonces podemos concluir que pues, la empresa es todo un ente con una estructura completamente robusta, pero detrás de la empresa, ¿qué hay? Y aquí surge el concepto de empresa, empresario y administrador. Si bien es cierto, la empresa es todo lo que acabamos de mencionar, entonces, ¿quién es el empresario? El empresario viene siendo el artífice de la empresa, la persona que tuvo esa idea en su mente y que la concibió tal como es hoy en un principio, que pasó por todo un proceso de maduración para poder llegar a lo que se tiene hoy, que analizó las necesidades de su entorno socioeconómico para poder plasmar ese modelo empresarial y en últimas esa persona no necesariamente se va a constituir como el administrador de la empresa. Yo puedo ser el empresario, la persona que tuvo la idea y creó la empresa, pero seguramente puede que no tenga habilidades directivas y puedo delegar a un administrador o a un director. Y es ahí donde surge el concepto de administrador, ¿no? Que es la persona que se encarga de llevar ese proceso administrativo eficientemente a cabo en la empresa para poder responder a esos objetivos y esa visión del futuro de la organización. Características generales de la empresa son entidades programadas con relativa permanencia, es decir, no duran para siempre seguramente, tienen ciertos momentos en el mercado, deben contar con una estructura para que las empresas cumplan su misión institucional para la cual fueron creadas, deben tener niveles de jerarquía que son los que ya hablamos, deben tener líneas y cadenas de mando que nos permitan también saber quién depende de qué y cómo se ejecutan los procesos al interior de la empresa y deben estar orientadas al logro de objetivos. Esos objetivos se marcan en su misión, en su visión empresarial, en sus objetivos organizacionales, en sus propósitos generales, que en última constituyen la visión estratégica de la empresa y ya vamos a hablar un poco de ello. Se deben especializar en actividades y esto quiere decir que una empresa debe saber a qué se dedica puntualmente, ¿no? Y debe ser experta en lo que decide hacer. Es el gran reto de las empresas, ser expertas en lo que deciden hacer y sobresalir por el saber hacer en un punto específico. Y esto lo pueden lograr también a través de la diversificación de productos y servicios. Algunos elementos de la empresa, bueno, tenemos recursos, elementos materiales necesarios para el funcionamiento, como son los recursos físicos, humanos y financieros de la empresa. Las personas son importantes porque son las que toman y ejecutan las decisiones a nivel organizacional. El conocimiento tecnológico es supremamente indispensable porque nos permite movilizar todos esos recursos para poder producir esos bienes y servicios. Y el conocimiento administrativo realmente es el que hace funcionar la organización de manera eficaz. Tenemos como elementos de la empresa aquellos que son impuestos por el medio ambiente interno o el clima interno organizacional y aquellos que son impuestos por el medio ambiente externo en general. El clima organizacional o el ambiente interno de la empresa hace alusión a todos aquellos factores que de alguna manera pasan al interior de la empresa que pueden afectar en el desempeño y consecución de sus objetivos. Entonces, podríamos hablar, qué sé yo, políticas salariales, relacionamiento entre los colaboradores, procesos claros de mando, qué sé yo, políticas de incentivos, de reconocimiento, ¿sí? Eh, cómo se generan todos esos ambientes al interior de la empresa. Y el medio ambiente externo en general puede hacer alusión a todos los aspectos jurídicos, tecnológicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, que pueden impactar positivo o negativamente la empresa. Aquí tenemos un diagrama o un esquema
que nos refleja el medio ambiente interno y externo de una organización. Aquí podemos ver cómo hacia afuera podemos identificar todo lo que es externo a la organización y en lo interno vamos a encontrar siempre a las personas, los recursos, los conocimientos tecnológicos y los conocimientos administrativos. Una empresa se puede caracterizar de varias formas, según su sector, según su tamaño y según sus fines. Aquí, según el sector y también según, de alguna manera, si es primario, secundario o terciario, podemos encontrar empresas de tipo agropecuaria, industrial, comercial, de servicios. Recordemos que las empresas primarias son aquellas que trabajan sobre materias primas, sobre aquellos insumos que son de alguna manera vírgenes, qué sé yo, como la minería, como la agricultura, como, ¿sí? El sector secundario es el que se permite, de alguna manera, procesar esas materias primas y crear ciertos productos y servicios. Por ejemplo, una empresa que se dedique a elaborar joyas en oro, ¿sí? La materia prima es del oro, pero él se dedica a la elaboración de joyas en oro. Entonces esa persona, esa empresa seguramente va a pertenecer al sector secundario y el sector terciario que normalmente se encarga de la comercialización y aquí nos vamos a encontrar con las empresas dedicadas a, a procesos de servicios y comerciales. Tenemos la caracterización por tamaño, que aquí las vamos a encontrar según la mano de obra, qué tanta mano de obra requieren las empresas para la producción de sus bienes y servicios, qué tantos son los activos que tienen esas empresas y qué tan grandes son esas ventas que de alguna manera qué tan grande es su tracción de ventas que genera, ¿no? Y según el tamaño también se pueden clasificar en grandes, MIPYMES y pymes. Ya como sabemos, las grandes empresas son aquellas que tienen una gran capacidad institucional, las MIPYMES incluyen las pequeñas, micro y medianas empresas y las pymes las pequeñas y medianas empresas. Y por último, podemos conocer a una empresa por sus fines. Entonces, aquí también tenemos por su base, ¿no? Si según su actividad pueden ser industriales, comerciales o de servicios, origen de capital públicas, privadas, económicas o mixtas, cuando es capital público y privado al tiempo, magnitud o tamaño pequeñas, grandes y medianas, que es un poco de lo que acabamos de hablar, duración, si son empresas temporales o son empresas permanentes, y según el régimen jurídico, que pueden ser las famosas SAS, las sociedades simples, las sociedades anónimas en comanditas por acciones limitadas, en fin, hay un gran número de entidades para este tipo. Dentro de los elementos básicos de las empresas vamos a encontrar tres tipos. Los elementos materiales que van a involucrar todo lo que son materiales, equipos, maquinaria, edificios, materias primas como son los insumos que se utilizan para la transformación luego en productos, materiales indirectos de fabricación de esos productos y servicios, ¿sí? El dinero en sí. Y tenemos otros elementos que son los humanos. Aquí vamos a encontrar todo el personal que se dedica a laborar por la consecución de esos objetivos organizacionales, llámense técnicos, administradores, contratistas, directivos, expertos, en fin. Y los elementos técnicos son los bienes materiales de la empresa, dentro de los cuales podríamos encontrar métodos de patentes, sistemas de producción, los sistemas financieros que manejan de alguna manera, sistemas de ventas, los famosos CRMs, sistemas de organización y de administración, ¿sí? Entonces, todos esos insumos que de alguna manera se pueden manejar al interior de la empresa. Y todo esto nos lleva al estudio administrativo u organizacional, que como saben hace parte de la configuración de un plan de negocios. Entonces, el estudio administrativo organizacional dentro de un proyecto de inversión es el que nos permite proporcionar herramientas que sirven para orientar o guiar el proceso administrativo del proyecto. Entonces, un estudio administrativo nos va a permitir delimitar y marcar el rumbo organizacional de las empresas, ¿sí? A través de su planeación estratégica, a través del planteamiento de unos objetivos, de unos valores, de unos pilares clave que ya los vamos a ver y de algunas herramientas necesarias en ese proceso de planeación empresarial para la consecución de las metas. En el marco de este estudio administrativo surge lo que es la planeación estratégica y la planeación estratégica no es más que
aquella que nos marca la pauta organizacional, el camino o el rumbo organizacional, esa carta de navegación que deben tener las empresas y es aquí entonces vamos a poder conocer cuál es la misión, la visión de la empresa, quién lo va a hacer, cómo lo va a llevar a cabo, cómo se va a realizar, dónde se va a implementar, ¿sí? Y otros componentes específicos. Aquí vamos a tener en cuenta siempre las tendencias del mercado, las tendencias de la empresa y los factores internos y externos, económicos y sociales también, para poder plantear esa ruta estratégica. Según Benavides, una planeación estratégica adecuada nos sirve para tomar decisiones y esas decisiones nos van a permitir influir sobre las acciones en el presente de la empresa y en última se van a ver reflejadas en esos resultados a futuro. Dentro de la planeación estratégica vamos a encontrar varios puntos. Uno es la estructuración de la misión, que es el propósito organizacional, aquello para lo que nace la empresa y es el qué hacer puntual de la empresa, su fundamento. Otro es la visión, que es la proyección organizacional y es hacia dónde se dirige la empresa, hacia dónde va el negocio y esa visión la deben tener los líderes de la empresa. Los objetivos organizacionales, que son los que soportan esa misión y es el propósito y de alguna manera esos objetivos son esas metas empresariales, ¿no? Las políticas que se constituyen como el pilar básico de las empresas y sobre las cuales se fundamenta la organización a nivel estructural para dar lineamientos claros y desde esas jerarquías que plasma, ¿no? Tenemos las diferencias entre la misión y la visión. Por ejemplo, en la misión nos debemos hacer preguntas como qué somos, qué hacemos, qué nos hace diferentes, ¿sí? Mientras que en la visión hablamos de a dónde nos gustaría llegar, dónde queremos estar en el futuro. Entonces, esto es más largo placista. La visión se puede formular aproximadamente en un lapso de 5 años porque casi siempre va a ser largo placista, pero siempre nos habla del ejercicio de proyección empresarial. Los objetivos organizacionales pueden ser de varias formas. Tenemos los individuales, que son los que están orientados a las personas, todos aquellos objetivos que de alguna manera tienen las personas dentro de las empresas, como son las expectativas de salario, beneficios sociales, seguridad social, en fin. Y los organizacionales que hacen parte de la mirada de la organización, ¿no? Entonces aquí las utilidades, la calidad, los objetivos de productividad, de mercado, en fin. Hay una jerarquía de objetivos, entonces podríamos empezar por los individuales, luego por los objetivos de los departamentos, porque los objetivos nacen desde la estrategia general o de la parte general de la organización, pero cada departamento debe ser capaz de construir sus propios objetivos enfocados a su función dentro de la organización, ¿no? Así como las diferentes divisiones, por eso surgen los objetivos de la división. Luego ya vienen los objetivos corporativos y la meta general, que es el propósito superior de la empresa. Las políticas organizacionales pueden ser de varios tipos, ¿sí? Estratégicas, operacionales, generales, en fin. Por ejemplo, dentro de las estratégicas podemos crear políticas de gobernanza, de calidad, de sistemas de gestión, mercadeo, gestión de demanda, de responsabilidad social, entre otras. Tenemos políticas operacionales en donde vamos a plasmar políticas administrativas, comerciales, políticas de atención al cliente, políticas de contabilidad, en fin. Y políticas generales, por ejemplo, las que se plasman para normas o leyes de convivencia al interior de la empresa, horarios, jornadas de trabajo, en fin. No es que vamos a plasmar políticas para todos estos puntos, pero hay algunas organizaciones que lo hacen. Entonces es simplemente identificar dónde podríamos plasmar políticas y dónde nos interesa plasmar esas políticas que sean la base organizacional. Las estrategias que hablan específicamente de esos planes operativos, esos planes de acción que se van a desplegar a lo largo de la vida de la empresa y que van a permear en esas diferentes áreas, son los esfuerzos que va a tener que realizar la empresa en general y sus diferentes dependencias para poder lograr esos objetivos, ¿no?
Entonces, esas estrategias son claves. Los valores organizacionales, así como las personas tienen valores, las empresas también tienen valores. ¿Cómo queremos ser reconocidos como empresas? ¿Cuáles son esas convicciones filosóficas, axiológicas que de alguna manera tenemos y por la que queremos que reconozcan a nuestra empresa? La matriz DOFA o el análisis DOFA, que es una herramienta muy útil para hacer un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la empresa, ya sean factores internos o factores externos de la organización. Por ejemplo, en el marco de la formulación de estrategias podríamos pensar en estrategias de financiación, de producción, de comercialización, diversificación, crecimiento, tecnología, integración, en fin, muchas formas de plasmar estrategias y plasmar planes de acción. Aquí tenemos algunos ejemplos de valores institucionales. Por ejemplo, podríamos encontrar la integridad, la responsabilidad, la pasión, la colaboración, la persistencia, cómo queremos ser reconocidos como organización. Cuando ya tenemos esto, podemos hacer un análisis PESTEL, que es un análisis de los factores políticos, económicos, sociopolíticos, ecológicos, legales y tecnológicos de una empresa que nos van a permitir analizar esa mirada externa de la organización, cómo está nuestro entorno externo para luego ahí sí crear estrategias que nos permitan conseguir nuestros objetivos organizacionales. Este es el resumen de lo que sería un FODA o un DOFA, que es el análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Y pues por último, en un estudio administrativo organizacional debemos ser capaces de plasmar organigramas. Y los organigramas son esas estructuras jerárquicas que nos van a permitir tener claros esos niveles de mando al interior de la organización. Aquí podríamos encontrar organigramas matriciales, funcionales, proyectizados, de acuerdo a la empresa, al tipo de empresa y actividad económica que tengamos. Se pueden dar. Casi siempre pues podemos encontrar organizaciones que tienen un mando como vertical en donde la línea sale del gerente general o del director general y pues es muy rígida. Y otras que vamos a encontrar que son un poco más horizontales y que pueden ser un poco más flexibles esas líneas de mando o esas jerarquías. La planificación del recurso humano es importantísima y nos habla de todo el proceso organizacional que se debe plasmar para el reclutamiento, bueno, no me gusta esa palabra, pero sí para la selección y vinculación del recurso humano a la empresa. Los cargos que creamos deben tener unos perfiles muy bien definidos antes del proceso de contratación. Entonces debemos pensar en qué tipo de persona queremos en términos de su experiencia, sus habilidades, sus conocimientos, ¿sí? Cuánto le vamos a pagar, qué tipo de contratos, por qué tipo de contrato se va a vincular, en fin, todas esas particularidades del cargo que hay que definir antes de la vinculación, porque luego llega el proceso de reclutamiento y es esa publicación de la oferta en donde vamos a contar ya cuál es el cargo que necesitamos y esas características del cargo y vamos a seleccionar esos posibles participantes a través de un proceso de reclutamiento que puede pasar por procesos de pruebas psicotécnicas, entrevistas, exámenes de conocimiento, psicológicos, en fin, que al analizarlo nos van a permitir identificar cuál es la persona adecuada para ocupar el cargo que se pensó para la empresa. Planificar el recurso humano es importante por eso, porque nos permite colocar a la persona adecuada en el cargo adecuado. Si no lo planificáramos, sería casi que como colocar a alguien al azar que seguramente pues podemos correr el riesgo de que no tenga las competencias adecuadas para desempeñar ese cargo. Y en ese proceso de selección de personal, pues debemos ser muy éticos y debemos de alguna manera aplicar todas las normas que se han instaurado a nivel nacional y organizacional, a nivel jurídico, ¿no? Y legal para la contratación de ese y selección de ese recurso humano y vinculación. Por último, en ese proceso de planificación del recurso humano no solamente basta con vincular al personal a la empresa, también es necesario capacitarlos y desarrollar esas capacidades organizacionales. Bien, aquí lo que hacemos puntualmente es brindar estrategias o bueno, programas de formación y capacitación que permitan potenciar esas habilidades, competencias y conocimientos de esos colaboradores. Eso es todo por parte del módulo en gestión administrativa. Muchísimas gracias.